buenos días a los que nos están viendo en diferido. Le hablamos de Casa de Adoración y Restauración. Que hay necesidad de bendición para ustedes esta enseñanza en el día de hoy. Y hoy le vamos a hablar acerca de los montes, el monte de la familia. Bien, es cierto, el padre comenzó a hablar de los montes en diciembre, a través del pastor Jeffrey. Nos trajo los montes y el Señor nos manda a rendir cuentas sobre ellos. Nos da tiempo para la ejecución de los mismos. Entonces, hoy vamos a hablar del monte de la familia. Si bien es cierto que como cristianos estamos llamados a procurar mantener la familia siempre unida, enseñar a través de las costumbres familiares el evangelio y tener una familia como Cristo nos demanda, como Cristo nos habla en las escrituras. Nuestro Padre nos dice, nosotros debemos amar a nuestros hijos, respetar a nuestros hijos y los hijos a los padres. Efesios 6, 1 y 4 dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa, para que te vaya bien y disfrutes una vida larga. Y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Esto en vivo, ¿eh? En vivo. Nosotros vamos a comenzar hablando acerca de los jebuseos. Si bien el pastor Jeffrey hablaba de todos los elos en el tiempo de Canaán, en el tiempo de Moisés, que eran descendientes de Moisés, los jebuseos eran de origen cananeo y no fueron expulsados durante la conquista, sino que permanecieron en Jerusalén hasta que David conquistó esa ciudad. Aquí podemos ver la representación de cómo era un jebuseo en el tiempo antiguo. En 2 de Samuel 5, del 6 al 7 dice, David dirigió sus ejércitos hacia Jerusalén para luchar contra los jebuseos, que vivían allí. Estos estaban muy seguros de que David no podrá apoderarse de la ciudad. Por eso le dijeron, jamás podrás apoderarte de nuestra ciudad para derrotarnos. Basta un ejército de ciegos y cojos. Pero David los derrotó y capturó la ciudad de Sión, que luego se llamó la ciudad de David. Volvemos ahora. Aquí le voy a hablar un poco de lo que eran los jebuseos. Los jebuseos nacieron en el año 3000 a.C. De acuerdo con la Biblia, los jebuseos eran una tribu cananea que habitaba en la región de Jerusalén. Fueron los fundadores de esta ciudad en el año 3000, que en las fuentes más antiguas se conoce como el nombre de Uru-Salem. En el año 1004, el libro de Primeras de Crónica 11:4 afirma que Jerusalén era conocido como Jebús cuando fue conquistada por David, según el relato bíblico. Esto ocurrió aproximadamente en el año 1400 a.C.
Los jebuseos eran identificados como una tribu cananea que aparecía en el tercer lugar en la lista de las naciones, entre los hititas y los amoritas, ambos conocidos en la actualidad por los estudiosos como grupos étnicos grandes, esparcidos por Mesopotamia. Los hititas tenían un gran imperio. Pero yo le quiero hablar del antidiseño de los jebuseos. Los jebuseos era un pueblo que representaba las fuerzas de las tinieblas, que para pisotear nuestras vidas usan la acusación, la condenación o la culpabilidad y llevan a la separación de Dios, de la iglesia y de la familia. Los jebuseos eran una tribu que adoraba a Baales, adoraban a diferentes dioses. Ellos no adoraban a Dios. Entonces ellos iban llevando las tinieblas y dividiendo las familias. Yo quiero hablarles de cómo opera el antidiseño de los jebuseos. El antidiseño opera de esta manera: acusa, condena y separa. La parte de acusa, o sea, te hace sentir que tú no puedes superar tu pasado, te hace sentir que tú estás derrotado, te hace sentir que estás cansado y que estás débil, estás en el piso, te hace sentir una nube pesada sobre ti. De esto nadie sale y lo podemos ver en Apocalipsis 12:10, que dice: escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo: al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Te provoca que caigas en una condena. No tengo perdón, no me merezco lo que estoy pasando, soy miserable, me merezco lo peor, Dios nunca me perdonará, yo no sigo con Dios, yo no iré más a la iglesia, no quiero ser hipócrita, mejor desaparezco de mi gente, de mi familia. Te separa, yo no sigo más con Dios. Te separa de todo aquello que tú amas, de todo aquello que tú anhelas. Te quita ese gozo que el Señor solamente te puede dar. Y cuando esa raíz entra, cuando esa semilla es sembrada, va creciendo y va creciendo y echando frutos de amargura. Va echando frutos de amargura que tú divide tu casa, divide tu familia, te separa de tus seres queridos. Y la solución que tenemos a esto es humillándonos ante Dios. Es diciéndole al Señor: Padre, yo renuncio a todo aquello. Yo renuncio a todo aquello, Padre, que se quiso implantar en mí, todo antidiseño que tú no has dicho sobre mí. Seguimos con la presente. Un momento. Dios le bendiga, hermanos. Yo les vengo a hablar de un sacerdocio distorsionado.
Como pueden ver en las imágenes, el hombre es cabeza de la casa. Ven que hay una ruptura cuando esto no está correcto. Miren cómo se rompe el diseño original de Dios en la familia. En estos tiempos hay algo llamado feminismo, que es algo que está totalmente errático y fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios creó primero al hombre, luego de su costilla, o sea, de lo perfecto que era el hombre, sacó a la mujer. ¿Y qué dijo? Que se multiplicaran. Entonces vienen los hijos. Cuando vienen estas situaciones, hay hogares disfuncionales. Aún no sean divorciados, sino que estén dentro de una misma casa. Cuando el hombre entrega el rol de sacerdote a la mujer, entonces hay serios problemas en un hogar. De hecho, vienen muchos problemas para los hijos. ¿Qué es el sacerdote según la Biblia? Citamos Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador del cuerpo suyo, que es la iglesia. El significado de sacerdocio en el nuevo pacto simboliza la iglesia redimida por Cristo, de tal manera que cuando venimos a Cristo nos convertimos en linaje escogido y real sacerdocio. Esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2:9, Apocalipsis 16, 5, 10 y 26. Por tanto, así como era una función de los sacerdotes en el antiguo pacto de reconciliar al pecador con Dios, de esta manera la iglesia tiene la dispensación también y esa responsabilidad de acercar al pecador a Dios. ¿Y cómo lo hace? De la manera correcta, siendo el hombre cabeza de la casa. También nos dice que es una responsabilidad porque por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos ser esos sacerdotes a los que hemos estado llamando. Vuelvo y digo, el hombre como cabeza del hogar. Disculpen, señores, que estoy en vivo, como dice en otra pastora. Como pueden ver aquí, y nos vamos a Primera de Reyes, inicia en el capítulo 18, que les exhorto, lo lean, porque ahí está toda la historia. Jezabel, aunque es un término femenino, y en la palabra se le adjudican funciones de mujer, puede operar tanto en hombres como en mujeres. Jezabel es manipuladora, es controladora y su función principal es destruir la autoridad. Cuando en un hogar la autoridad del hombre es destruida, va al fracaso. Jezabel en su momento hizo que el pueblo se corrompiera de una manera tal que construyó altares a Baales, indujo a su esposo Acab a construir altares a Baales y a alejarse el pueblo totalmente de Dios. Por lo que el profeta Elías, en un celo por Dios, hizo que se reuniera al pueblo y entonces lo reprendió, como dice en Primera de Reyes 18, del 22 al 20, el cual no voy a citar porque este capítulo es muy extenso, es muy largo y les exhorto que lo lean, porque cuando hablamos de Jezabel es un estudio muy complejo que tenemos que analizar y ver si en nosotros como creyentes existe Jezabel en nuestros hogares y expulsarla a través de nuestra rendición al Señor. ¿Cómo podemos vencerlos? Debemos tener una visión, una visión verdadera. Sin una visión profética, cuando hablamos de la iglesia, el pueblo perece. Podemos ver esto en Proverbios 29:18. Nuestra perspectiva siempre debe estar fortalecida en las promesas de Dios, así como dice Jeremías 29:11 al 13. El Señor nos dice que Él siempre va a tener planes de bien y no de mal para nosotros. La sumisión verdadera, la palabra de Dios que nos llama a ser sumisos, a rendirnos todos delante de Él. Esta sumisión siempre debe de estar en nosotros como creyentes, poniendo a Dios en todo momento
como Señor de nuestra vida para que nos guíe y nos ayude a tener familias sanas. Debemos aceptar nuestra responsabilidad cuando decimos palabras ásperas. Debemos admitir nuestros errores cuando oramos. Debemos ser bondadosos y obedecer, como dice la palabra, desde Deuteronomio 28, completamente el Evangelio. Esa es una de las cosas que nos va a ayudar a caminar correctamente delante de Dios. Y a que el monte de la familia, que es nuestra responsabilidad, sea llevado correctamente. Debemos amar a nuestro cónyuge más que nosotros mismos porque es un mandato. O sea, cuando nosotros decidimos formar familia con una persona, debemos de, como mujeres, someternos, pero sumisión no significa que el hombre te va a aplastar, sino que tú vas a ser ayuda idónea, porque Dios lo ha implantado a él como cabeza. Entonces, cuando el hombre cede este gobierno a la mujer, está faltándole al Señor. Para que exista una Jezabel, tiene que haber un Acab. Acab es la representación de lo que es ser un hombre permisivo e irresponsable y que delega su autoridad. Hasta aquí ha llegado mi parte. Dios les bendiga. Dios les bendiga más, iglesia. Bueno, ¿cómo nosotros podemos vencer estos antidiseños que magistralmente Miguelina y Madeline nos han presentado esta mañana? Y la palabra en Efesios 6, del 13 al 17, nos habla de las armaduras de un cristiano, pero estas armaduras vienen de Dios. Vemos que el yelmo de la salvación, tenemos la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Dice la palabra, por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne, sino no es contra humanos, esta es otra versión, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo de tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Esté siempre listo para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación, tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, y esta parte es trascendental en las instrucciones que nos da Pablo en Efesios. Y dice, oren a Dios todo el tiempo. Y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Aquí yo quiero parar un poquito y hacer énfasis en esta parte. A veces decimos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo yo voy a poder trascender en el mundo espiritual para vencer esas cosas que en lo humano no puedo? Fíjense como el apóstol Pablo, y de hecho es una enseñanza que le vino por revelación, porque Jesús oraba sin cesar, porque Jesús él subía al monte, él tenía horas, él comenzaba el día en oración, y él subía al monte para recibir los diseños del Padre, de lo que habría de acontecerle, de la salvación de la humanidad, de lo que era ver su carne muerta, para podernos dar ese acceso, esa rotura del velo que produjo ese acceso directo al trono de la gracia, para que nosotros pudiéramos ir en oración a buscar eso que necesitábamos. Entonces la oración es un medio que nos lleva, nos instruye por medio del Espíritu Santo a que, por ejemplo, digamos, ¿qué es el yelmo de la salvación? El yelmo es como, imagínense un casco de guerreros.
Así como se puede ver, él tiene un casco que tapa sus oídos. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo quiere operar un antidiseño en nosotros, vienen voces que se entran por nuestras mentes. Y como hemos sabido, hay tres tipos de voces: la voz interior, la voz de Dios y la voz del diablo. Entonces, este yelmo viene a impedir que esas voces que son del diablo hagan asidero en tu alma, en tu mente. Entonces, cuando vienen esas cosas a atacar tu mente, la fe se ve interrumpida, se ve golpeada. Entonces, fíjense cómo estratégicamente el Padre sabía cómo la consecuencia de que nuestros oídos espirituales fueran impactados por el diablo iba a traer una debilidad en la fe. Y entonces, ¿cómo lo hago, Señor? Cómete el rollo. Cómete la palabra de Dios. Hay una visión en Isaías, que no recuerdo la cita, que él menciona mucho el rollo, porque las profecías más trascendentales antes de la venida de Jesús vienen por revelación a los profetas. Y cuando Jesús predicaba en las sinagogas, él leía los rollos de sus hijos los profetas, como dice la palabra, de sus siervos los profetas. Era una revelación que el Padre, por medio del Espíritu Santo, dio a sus profetas. Cuando Jesús venía, él era la confirmación de una oración contestada, de la revelación profética que estos hombres y mujeres de Dios habían recibido. ¿Y por qué los calzados del apresto del Evangelio de la Paz? Porque Jesús decía: la paz sea con todos. Él sabía que cuando nosotros éramos agredidos en la fe, que cuando nosotros no teníamos palabra, como decimos, menudo para devolver, tú tienes que entrarle depósito en el banco emocional y espiritual de la palabra a tu cuerpo, a tu ser, porque tú no vas a poder dar de lo que no tienes, porque tu odres va a estar quebrantado, va a estar vacío. Entonces, Jesús sabía que si estábamos débiles en esas cosas y en la fe, él sabía que íbamos a perder la paz. Y Jesús, cuando llegaba a un lugar, decía: Shalom, la paz sea con todos. Y también instruía a sus discípulos que cuando ellos fueran a llevar alimento, cuando fueran a llevar y daban la paz y daban ese alimento a las personas que estaban desnutridas, porque no tener paz, no tener fe, no tener amor, es estar desnutrido espiritualmente. Y esta es la antesala para caer en un hueco y en un círculo vicioso que el enemigo pone para nosotros, sí, porque el diablo es una realidad. Él siempre tiene un plan tejido. Los hijos de Dios no somos tocados por estas cosas, siempre y cuando estemos fluyendo y caminando en su palabra, porque esa es la que nos pone lo siguiente que viene aquí, que es el escudo. El escudo de este guerrero está guardando su corazón. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón están el asiento de las emociones, los sentimientos, están esas palabras hirientes que nos dijeron, que nos van creando un lastre, nos van creando algo delicado en nosotros que nos debilita. Pero sabe, este escudo se refiere a esta coraza, esa protección, que no es dureza de corazón, sino que es una protección divina. Es un ejercicio constante de guardar nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que pensamos. Y la espada del Espíritu, que es el rollo que le mencioné, la Biblia, ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahora hablemos del diseño que Dios sí entregó, un diseño correcto, un diseño apegado a la palabra. Y este diseño lo quiero mostrar apegado a lo que es nuestra iglesia. Somos casa de adoración y restauración. Somos casa de pan. Somos un lugar donde el Señor nos ha traído a descansar. Y a veces no entendemos la misión y la visión de la iglesia. Y si aplicamos el sacerdocio que explicamos anteriormente, hay un sacerdocio distorsionado cuando hablamos de los jebuseos y cuando hablamos de eso que se va viviendo en estos días, donde no estamos jugando los roles correctos, porque se distorsionan. Y entonces, para entenderlo, yo quiero sentar una base en 1 Corintios 11:3, y dice: pero hay algo que deseo recordarles. Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer,
y Dios es la cabeza de Cristo. Si nos vamos a este organigrama, como de manera vertical del cielo es que cae este diseño. Todo diseño que se sale de este orden es un antidiseño, es antibíblico y lo que provoca son aberraciones, roturas, destrucción. Entonces vemos que Dios es la cabeza de Jesús. Jesús es quien gobierna la iglesia, porque la iglesia nace por el evangelio de Jesús, por un diseño que fue plantado en la eternidad por su Padre, que todos conocemos lo que tuvo que suceder para que hoy nosotros predicáramos el evangelio y nos sintamos hijos. De Jesús nace la iglesia. La iglesia, como pueden ver, tiene como sus ángeles, como dice la palabra en Apocalipsis, cuando el apóstol Pablo escribía las cartas, Juan, perdón, que decía, y dile al ángel de la iglesia y dile al ángel de la iglesia en Filadelfia, dile al ángel de la iglesia en las distintas, en la Odisea. Y eran diseños y exhortaciones para cada iglesia, de cómo Dios veía a cada iglesia en su corazón. Pablo plantaba iglesias y para que las iglesias funcionaran tenía que implantar pastores. Los pastores son puestos por Dios, por revelación. Se le puede correr al llamado 200 veces, puede suceder de todo y el testimonio de esta casa todos lo conocen. Pero cuando hay un corazón de pastor, cuando hay un llamado a cumplir en un tiempo profético este llamado, si nosotros nos dejamos en obediencia, podemos ver las bendiciones que tener pastores en una iglesia produce. Fíjense como la cabeza de la iglesia son los pastores y después de la iglesia, verticalmente del cielo, va el diseño de la familia. Nuestra prioridad en la vida debe tener este orden. Dios, que es cabeza de Jesús, número 1. Jesús, que gobierna la iglesia, porque nosotros no podemos estar en una iglesia, caminar en una iglesia y mantenernos como que no sabemos nada, porque no se nos ha revelado Jesús, no se nos ha revelado su amor, porque no leemos la palabra, entonces por eso no podemos entender por qué estamos sentados en una iglesia. No somos una pieza más, somos parte de este organigrama, de este diseño, somos parte, y en el momento en que se nos revela esta verdad, en este momento nosotros comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Los pastores, entonces, después de los pastores que son los que dirigen la iglesia, estamos hablando de sacerdocio, de dirección, viene la familia. Y en la familia, quien dirige es el hombre como sacerdote. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en Levítico 23, se habla de la vestidura de un sacerdote. Y de eso se ha predicado. Eso es un tema de otra prédica. Pero hay un denominador común en la vestidura de ese sacerdote, que no tenga mancha, que no tenga situaciones en su cuerpo, para resumir, ojo, testículo mayugado y una serie de términos que cuando nos tocó estudiar lo decimos, pero wow, testículo mayugado, eso se refiere a cosas que tú guardas, que tapas, como que no suceden, pero que están ahí. Son pecados que están tapados, que no has querido rendir, situaciones. Y si nos vamos entonces al Nuevo Testamento y seguimos viendo que ya no necesitamos llevar ofrenda al tabernáculo con un animalito que lo sacrifiquen, le saquen la carne, la grosura y todo lo que explicaba Levítico. Ya el velo se rasgó. Podemos ir a la presencia y decirle, Señor, yo estoy muy mal. Perdóname, Padre. Perdóname porque mira, lo hice muy mal con mis hijos, con mi esposo. Lo hice mal en el trabajo, Padre amado, ayúdame. Es un privilegio que tenemos porque ese velo se rasgó. Entonces, ¿quién dirige esa familia? El hombre como sacerdote. Y la mujer está, fíjense cómo está la mujer, está a su lado. Ella no está subyugada en un maltrato. Ella tiene que entender que ella camina al lado. Pero tiene que saber que a veces hay cosas que a ella no le hacen sentido, pero por amor a Dios, a la iglesia, por someterse al amor de Cristo, ella ora y espera que se le revele al esposo aquello que él o ella no puede ver. Porque es importante que para que este antidiseño no opere, nos estemos revisando continuamente como esposo y como esposa, cómo estamos jugando el rol. A veces no es hacer muchas cosas y muchas actividades. Que eso me recuerda a una instrucción que me daba la pastora hace mucho tiempo. No es hacer mucho, ni caminar, ni correr mucho, es ser efectivo. Dios no quiere que nosotros como mujeres corramos mucho y como que hagamos una lista inmensa de cosas
y que yo soy la protagonista de todas estas hazañas. Y yo me incluyo y nos quejamos muchas veces. ¿Y qué tanta cosa más yo voy a hacer? Dios mío, estoy cargada. Sí, lo hacemos y lo decimos. Porque yo no puedo venir a este podio a pintarme como que yo superé todo lo que está ahí. No. Pero ¿saben qué? Yo sé como que Cristo vive, que yo tengo acceso a la presencia, que yo puedo ir a pedirle estrategia, que yo tengo como hija privilegio de pedirle perdón y de pedirle directriz. Yo sé que un David cometió muchos pecados, se arrepintió y no volvió a repetir. Y eso le hizo ganar autoridad. Eso le hizo ganar autoridad sobre aquellas cosas que él estaba luchando. Y quiero hablarle de justamente de la conquista, cómo nosotros vamos a conquistar el monte de la familia. Josué 1, 3 al 5 dice, a ti te digo lo mismo que le dije a Moisés. Esa es una promesa hermosa que el Señor hizo a Moisés. Él le hizo promesa fuerte a Moisés en su momento, y cuando las cosas que conocen la historia de Éxodo y todo lo que empezó a suceder, porque Moisés hizo lo que tenía que hacer, pero se cumplió un tiempo de ejercicio. Y entonces, a veces en prédica se dice, pero fue que él se desesperó? No, que se cumplió un tiempo profético. Y un Moisés que aunque era tartamudo y no podía hablar, y Dios le dijo, te voy a mandar a un Aarón y a un Hur para que te ayuden. Dice, Señor, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Di que yo soy. Yo soy. ¿Qué voy a decir? Él no entendía. Dile que yo soy. Cuando Dios llega a un lugar, Él se presenta como el gran yo soy. Pero para que Dios se presente como el gran yo soy, yendo a la parte de Moisés, nosotros tenemos que morir al razonamiento. Tenemos que morir a buscarle la matemática y el pluscuamperfecto a las cosas. A veces decimos ese término donde que yo lo voy a usar. Hay cosas que a nosotros nos enseñaron en el colegio, en la universidad, que tú hoy dices, ¿y en qué yo uso eso? Señores, en la Biblia los misterios, todos, te ayudan a caminar, aunque tú no lo entiendas. Para poder entender que con las debilidades que tú tienes, tú no vas a lograr algo, y que es en Dios, porque eres el gran yo soy, tú tienes que caminar y no cuestionar. Tú has visto esta imagen cuando el Señor está abajo y le dice, tírate que yo te agarro. Y se ve como la persona se lanza, pero también hay otra imagen de la antítesis que razona y se queda. Y cuando vemos la imagen en la tercera imagen, ustedes han visto eso, es un murito así, pequeñito. Y la persona no iba a perder la vida al tirarse, pero le faltó fe y le faltó quitar el razonamiento para poder avanzar al siguiente nivel. Esta iglesia es una iglesia de grandes niveles, pero para eso tenemos que entrar en la presencia y decirle, Señor, yo me voy a poner loco en ti, revélame. Y empezar a que cuando Él muestre aquello que no entendemos, decir, Espíritu de Dios, muéstrame más. Porque Él le dijo a José, a ti te digo lo mismo que le dije a Moisés, yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel, desde el desierto de Negev, en el sur hasta las montañas del Líbano del norte, y desde el mar Mediterráneo en el occidente, hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, no te abandonaré, ni dejaré de ayudarte. Como estuvo con ese testimonio de alguna persona que tú conoces, porque probablemente tú conozcas muchos, que ya lograron aquello por lo cual tú estás orando. Yo te digo que esa persona que logró eso en un tiempo profético, tú puedes hacer la analogía de que ese es un Moisés con el que Dios estuvo y que tú eres un Josué con el que Dios también va a estar. Porque como hijos nosotros tenemos privilegio y tenemos herencia. Y no hay antidiseño de las tinieblas que puedan anteponerse a las promesas que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que tú levantes tu mano y digas, Señor, en esta hora yo renuncio a todo antidiseño. Yo renuncio a todo razonamiento. Yo renuncio, Padre, a toda incredulidad que me ha tenido distorsionado del diseño de un real sacerdocio santo. Porque tú, Jesús, eres el sumo sacerdote. Tú eres el sumo sacerdote, dice la palabra, conforme al orden de Melquisedec. Padre, yo renuncio en esta hora y yo creo que las armaduras para vencer aquello que está torcido en mi casa y en mi familia
yo las voy a aplicar con tu instrucción, con tu enseñanza, con tu ayuda, Padre amado. Porque como decía la palabra al inicio, están desfalleciendo mis huesos. Me duele lo que estoy viviendo, toda angustia me duele. Pero tú, como gran yo soy, vas a venir a mi auxilio, porque levanto mi corazón y te digo, Abba Padre, Abba Padre, ayúdame, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Así es, como decía nuestra hermana Birmania, solamente con la armadura de Cristo podemos vencer. Yo soy un testimonio de él. Yo soy un testimonio de cómo Jezabel se entronó de generación en generación en mi familia. Yo soy un testimonio de cómo yo pude identificar cuando Jezabel se entronaba. De que Jezabel no es solamente una seducción femenina. Jezabel no es solamente yo ponerme coqueta para seducir a alguien. Es yo ofender con mi boca y pisotear mi sacerdote. Es yo no respetar el manto que el Señor ha puesto en mi casa. Y yo en esta hora renuncio. Yo en esta hora renuncio a todo espíritu jezabélico que ha venido en mi vida de generación en generación. En el nombre de Jesús yo renuncio a todo pensamiento errático, a todo pensamiento erróneo que ha querido poner en mi mente. Padre, yo en esta hora respeto a mi sacerdote. Yo respeto, Señor, su manto, Padre mío. Padre, yo me pongo a cuentas ante ti, Señor, como tu hija en esta hora, Padre mío. Padre, sin nada que soy, solamente aquí humillada ante ti, Padre mío. Con un corazón dispuesto, Padre, a ser corregido. Con un corazón dispuesto, Padre mío, a ser guiado por ti, Padre Santo. Padre, vístenos de tu armadura, Padre, en esta hora. Padre, llénanos de tu palabra y quita todo afán y razonamiento de nuestras vidas, Señor mío. Padre, quita todo aquello que nos ha apartado de tu presencia, Señor, que no nos ha permitido, Señor, escucharte, sentirte, Padre. Quita todo aquello, Padre, que nos ha alejado de ti, de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos.